Hola familia, soy el Baba Leonardo, un dirigente del Templo Escuela Ilea Shekbeaguarí, y en este video les voy a hablar un poco de el organigrama de la Quimbanda, es decir, cómo funciona la Quimbanda o cómo está organizada. Bien, para entrar en contexto les diré que ya anteriormente hice un video en el que explico las jerarquías. Les dejaré por aquí ese video porque hoy hablaré un poquito sobre eso también, ¿sí? No solo hice un video sobre las jerarquías, ¿sí? Que di como ejemplo la jerarquía masculina, sino que también después hice videos de cada una de las entidades de la jerarquía, es decir, Zeus Echi encrucijada, Eshu rey de las 7 encrucijadas, Zeus Echi crucero, y así, ¿sí? Hice toda la jerarquía, videos de todos, ¿sí? Entonces, en este video precisamente lo quería destacar porque así pueden ir y ver todo esto que voy a decir en esta primera parte, que es la jerarquía, ¿sí? Bien, es importante entender que hay una correlación entre la jerarquía, los reinos y los pueblos, ¿sí? No son cosas desconectadas. Que estas tres cosas son como digo, el organigrama, la organización que tiene la Quimbanda para clasificar a los espíritus, ¿sí? Esto es súper importante que se tenga en cuenta, ¿sí? Porque existe una clasificación muy bien hecha, o sea, el panteón está muy específico. Bien, entonces tenemos por primera parte dentro de la jerarquía, que es donde están los gobernantes, embajadores y ministros, ¿sí? Dentro de esos gobernantes, embajadores y ministros se encuentran los dirigentes de los 7 reinos, ¿sí? Cada uno de los jefes o gobernantes de los 7 reinos. Lo que tenemos que tomar aquí como muy importante es que hay una jerarquía que corresponde a un imperio, es decir, hay un jefe central que sería el Eshu, rey de las 7 encrucijadas, ¿sí? Y que después hay 2 jefes que serían los jefes principales, ¿sí? De ahí derivará que después hay otros espíritus, otras entidades que serán ya jefes de más bajo rango de los diferentes pueblos, que son pueblos evidentemente considerados de menor importancia dentro de lo que es la energía de Eshu. No es que sean menos importantes, ¿sí? Sino es que están menos cercanos a la energía directamente de lo que es Eshu y están más vinculados con otras fuerzas, ¿sí? Con otras fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Porque si bien lo que es Eshu lo consideramos el señor de la materia y por eso es que hay todo un culto solamente para Eshu, tenemos que tener en cuenta también que cada energía vibratoria se corresponde a otras fuerzas que no son pura y exclusivamente de Eshu. Es decir, tienen una influencia de Eshu, pero esa influencia de Eshu es mucho menos libre de acción, ¿sí? Está más subordinada a otras fuerzas que podríamos denominar o sincretizar como los orisha, ¿sí? Bien, entonces tenemos, de ahí que deriva la jerarquía, ¿sí? De lo que son las diferentes clasificaciones entre mayor libertad del Eshu o mayor fuerza, mayor poder dentro del Eshu, como puede ser, por ejemplo, la encrucijada, los cruces de camino, que es el reino propio de Eshu. Y después tenemos otros reinos que ya no son tan de Eshu, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, el mar, ¿sí? El mar no es un reino típicamente de Eshu, no hay caminos en el mar, ¿sí? Entonces no tiene tanta potestad
Shu. También el mar, recordemos que el mar está relacionado con el plano espiritual. Y entonces Shu, que está más relacionado con el plano terrenal, tampoco tiene tanto poder de acción en el mar. Esto es importante que se tenga en cuenta, porque así nosotros mencionamos a veces el foco central de Shu. ¿Qué quiere decir? Que hay un punto central y un borde, ¿sí? Entonces, en esa periferia, en esa parte más alejada del centro, que sería el foco central de Shu, por eso lo decimos así, los que están en el centro están más cercanos a Shu, son más libres, tienen más poder dentro de lo que es la fuerza energética de Shu. En los bordes, evidentemente, también alcanza la energía de Shu, pero está menos potente, ¿sí? Está menos fuerte, ¿sí? Es como una luz que llega hasta un sitio, se va debilitando y llega hasta un sitio que ya no ilumina más, ¿sí? Bien, esto es importante que se tenga en cuenta porque la clasificación de los diferentes gobernantes, embajadores y ministros tiene que ver con esto. Tiene que ver con que el rey y la reina están en el centro y después los embajadores están un poquito más en la periferia y los ministros están un poquito más en la periferia, ¿sí? Y hacen de enlace, como decía, de el centro con lo que hay fuera del círculo, ¿sí? Para que se entienda bien. ¿Qué sería lo espiritual? ¿Sí? Desde lo más material hasta lo más espiritual. Bien, una vez dicho esto, la clasificación o la conexión que tenemos de estos gobernantes se encuentra, como decía, en los reinos. Es decir, la encrucijada tiene más fuerza y el mar tiene menos fuerza dentro de la energía pura de Shu, ¿sí? Estos dos son reinos. Los reinos son lugares físicos, ¿sí? No son lugares espirituales, son lugares físicos en donde la energía se condensa, la energía espiritual se vuelve algo material. Por eso, en los lugares donde hay más condensación, pertenecen más a Shu, es decir, hay más materia, ¿sí? Pertenece más a Shu, y en los lugares donde es menos material, no pertenece tanto. Sí llega a Shu, sí trabaja a Shu, pero él pierde potestad, ¿sí? Entonces ahí vemos una relación entre los reinos y que cada reino sea más importante o menos importante. No es que el gobernante sea más importante, sino que el reino es más importante, ¿sí? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Como el reino es más importante, como consecuencia el gobernante es más importante. Podemos hacer una referencia, por ejemplo, al Imperio Romano. Dentro del Imperio Romano, evidentemente, Roma era más importante y el emperador estaba en Roma, ¿sí? No estaba en otro lado. Y después habrían reinos importantes a su alrededor, ¿sí? Puntos claves, estratégicos, que también serían más importantes, ¿sí? Y otros reinos más alejados que de repente no tenían gran importancia porque no eran lugares estratégicos, porque no tenían grande riqueza, por lo que sea. No eran tan importantes, ¿sí? En aquella época, por lo menos. De repente hoy en día lo son, pero en aquella época del Imperio Romano no lo era. Entonces, al estar más alejado y no ser tan importante para Roma, ese lugar se consideraba menos importante. Lo mismo pasa dentro de la Quimbanda con los diferentes reinos, ¿sí? Bien, después tenemos los pueblos. Los pueblos son los habitantes de los diferentes reinos, ¿sí? Es decir, los espíritus se agrupan por afinidad, ¿sí? Esa afinidad vibratoria normalmente tiene que ver con cosas como la función que hicieron en la vida, el tipo de carácter que tiene la persona, diferentes cosas que definen a la persona y eso lo agrupa. A esta agrupación le llamamos entidad o ente, ¿sí? Es un grupo de espíritus que se acumulan por una afinidad. Después, esa afinidad tiene otras cosas que también son afines
Y así se arman los pueblos, ¿sí? Entonces tenemos distintas entidades dentro de un mismo pueblo. ¿Ah? Entonces cada una de esos pueblos después está ligado a uno de los reinos, principalmente. Pero habrá también que en cada reino hay un representante de todos los pueblos. O sea, cada pueblo tiene un espíritu que conecta con ese reino, ¿sí? Entonces, cada uno de los reinos, de los lugares físicos, tiene alguna entidad de los 7 pueblos, ¿sí? Entonces tendremos que, por ejemplo, si pusiéramos aquí una lista con los 7 reinos, tendríamos aquí otra lista con los 7 pueblos. Y así tendríamos un representante de cada uno de los reinos en los pueblos y viceversa, ¿sí? Es decir, se forma una red en la cual todos los reinos y todos los pueblos están conectados, ¿sí? Bien, así podemos ver que, en primer lugar, para hacer un resumen, en primer lugar, los reinos tienen cada uno su importancia. Esa importancia da lugar a las jerarquías y todos los reinos están conectados con todos los pueblos. Y de esa manera podemos ver cómo es la organización dentro de la Quimbanda, ¿sí? Bien, creo que más o menos ya se entendió cómo es toda la clasificación para que más o menos la gente entienda que la Quimbanda es algo verdaderamente complejo, no es tan fácil, no es beber, fumar y bailar enfrente a un tambor, ¿sí? Tiene un montón de cosas relacionadas con la Quimbanda que la gente tiene que estudiar, hay un montón de clasificaciones que la gente tiene que tener, ¿no? Aquí, por ejemplo, el organigrama la cuadrícula con los 7 reinos y los 7 pueblos no la puse, no la voy a poner porque esos nombres pueden cambiar dependiendo de la casa y no quiero que alguno diga, ah, no, esto está mal, aquel está mal, el otro está mal. No, porque esto va variando dependiendo del linaje de cada uno de la Quimbanda, dentro del concepto del Padre Santo, dentro de lo que haya estudiado el Padre Santo también, o el jefe de Quimbanda, el Tata Quimbanda. Y entonces tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿sí? No es que yo estoy aquí y soy el dueño de la verdad, eso también lo digo en varios videos. Yo aquí estoy presentando una cosa, ¿sí? Estoy transmitiendo algo, ¿sí? Que para mí lo más importante de lo que estoy transmitiendo, digamos, el mensaje real, es que la Quimbanda tiene una profundidad, ¿sí? Es que los espíritus de Quimbanda tienen toda una formación y tienen toda una estructura y no está todo así nomás. Y para que se entienda un poco mejor la Quimbanda, ¿sí? Entonces, si se cumple un poco eso, ya está. ¿Ah? Para que se vea un poco la complejidad, se vea que no es así nomás, que por ejemplo la pompallera no es una sola, no hay una pompallera, sino hay varias pompalleras, ¿sí? Que están clasificadas dentro de todo esto que dije antes. Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, esa es realmente lo que yo quiero transmitir. Bien, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si es así, denle a me gusta. Si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita. Y si quieres agregar algo más de este tema, déjanos tu mensaje. Allá Alafia y nos vemos en próximos videos.
pasará.